Hola hermanos, ¿cómo están? Con sed, o hace calor. Bien, bienvenidos a la casa del Señor, a los que vienen por primera vez, a los que nos visitan ya acá en la iglesia. Ya no es la primera vez, pero nos han visitado también. Sean bienvenidos, esta es su casa. Recuerden que pueden venir cuando quieran, están gratamente bienvenidos acá. Agradecemos al Señor y agradezco al Señor porque Él ha sido bueno conmigo. ¿Sí? Si me acerco un poco, ¿se escucha? Ya, si puedes subir un poco, Dani. ¿Ahí? Bien. Les decía que agradezco al Señor porque nos permite ya estar en este tercer sermón de esta serie. Y este tercer sermón lleva como título ¿Cuándo comienzo a pecar? Les voy a invitar entonces que puedan abrir sus Biblias en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículos 13 al 15. Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15. Dice así la palabra del Señor: que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Oremos. Señor, quiero darte gracias por tu amor, por tu misericordia. Permíteme, Señor, en esta hora ser, junto con la iglesia, Señor, alimentados por tu palabra. Te pido, Señor, que saques de mi mente, Señor, cualquier idea preconcebida, Señor, y seas tú hablando a través de mí, Señor. Queremos ser confrontados, Señor, con tu palabra y también alimentados por ella. Te agradecemos, Señor, por este tiempo. Te bendecimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Bien. Como les decía, estamos en el tercer sermón de la serie Verdades incómodas, pecado y perdón. Y antes de comentar lo que el texto el día de hoy nos habla, quería contarles algo. Cuando yo tenía unos 14 años, no hace mucho tiempo, ¿ya? Cuando tenía unos 14 años más o menos, yo era como los que hoy día se llaman niños ratas, esos que están metidos en el computador. Bueno, en ese tiempo no había computadores en las casas, ni videojuegos en las casas. Lo que uno hacía era comprar una ficha y pasar a jugar videojuegos a un lugar donde habían estos juegos arcade, ¿ya? Yo era reconocido aquí en Puente Alto porque era el mejor jugador de Street Fighter en los flipperines. Ya, a ver, ¿quién tiene entre 28 y 40 años que conoce Street Fighter? ¿Quién nunca fue a jugar a estos videos arcade? Ya, para no... Ya, pasa un poquito. Pues, taca, flipper. Bueno, aquí en Puente Alto hay un lugar todavía, en Santa Josefina, que se llama Flipperín. Ese lugar para mí era un lugar donde estaban mis amigos y donde yo pasaba gran parte de la tarde después del colegio jugando. Y no es mentira cuando les digo que era uno de los mejores jugadores de Street Fighter. Street Fighter, que era un juego de pelea buenísimo, y era muy bueno jugando Street Fighter. O sea, hice amigos gracias al Street Fighter. Yo jugaba, compraba una ficha que costaba 30 pesos, metía mi ficha y jugaba toda la tarde. Porque si perdía o terminaba de jugar, los que seguían jugando me dejaban jugar cuando les
se les complicaba. Entonces yo jugaba toda la tarde. Toda la tarde. Pero me especifiqué. Fui profesional de ese juego. De verdad. O sea, yo cuando jugábamos después, hacíamos amigos ahí, cuando jugábamos después, llegó un momento en que ya poníamos reglas nosotros. Habían jugadores o monos ahí con los que tú podías jugar, que tenían algunos poderes. Por ejemplo, Ken y Ryu tiraban unas bolas. Ya, nosotros jugábamos sin bolas, sin poderes, porque era pelea de verdad, por lo macho. Entonces, fui llegando y llegaba a este lugar, y todo partió porque un día fui con un compañero de curso caminando y pasé por fuera y vi como los chiquillos que estaban ahí se estaban divirtiendo. Yo me iba a ir para mi casa y tenía la tarde libre. Entonces, en primera instancia no fue un problema, para nada. Pasaba la tarde entretenido, divertido. Sin embargo, había olvidado algunas de mis responsabilidades. Mi mamá se acuerda perfectamente de esto. Mi hermano que me sigue es 8 años menor que mí, y mi hermana la Natalia, que ustedes la conocen, es 6 años menor, mi hermano, y Natalia 8 años menor que mí. Por lo tanto, cuando yo iba como en primero medio, ellos estaban como en enseñanza básica, primero, segundo básico, y yo era el responsable de ir a buscarlos después del colegio, porque yo era el más grande y tenía que llevármelos para la casa. Cuando yo iba a jugar a los videos, entraba en un mundo y yo me abstraía de todo el resto. No se me olvidaban mis responsabilidades, se me olvidaba que al otro día tenía prueba, incluso se me olvidó muchas veces que tenía que ir a buscar a mi hermano al colegio. Y recuerdo perfectamente un día que yo llegué a la casa y mi hermana y mi hermano ya estaban ahí, y yo creo que fue la fleta más grande que me llevé ese día, cuando ellos muy chicos llegaron a la casa solos. Entonces todo partió con algo muy sano. Sin embargo, cuando yo dejé que esa situación pasara mucho más allá y que se me olvidaran mis responsabilidades, cuando ya este mundo en el que yo había entrado era más importante que todo el mundo exterior, ahí claramente había un problema. La conexión entonces con el tema de hoy, con lo que vamos a ver, tiene que ver con que el placer del juego, el placer que yo tenía en esa tarde de diversión, era mucho más importante que la realidad que me rodeaba, mis responsabilidades, sin medir ninguna consecuencia. Veamos entonces lo que dice Santiago. Y recordemos quién es Santiago. Santiago es hermano de Jesús. Un judío cristiano que después de experimentar su conversión, escribe esta carta a los hermanos que están esparcidos por la persecución que había venido después de la muerte de Esteban, que había muerto a propósito a los pies de un joven Saulo de Tarso, soldado judío romano. Y que Santiago escribe esta carta poniendo especial énfasis en que Dios nos capacita de sabiduría para vivir en santidad, independiente de las circunstancias en las que vivamos. Entonces ya vimos en los sermones anteriores qué es el pecado, en el primer sermón, y en el segundo sermón vimos el origen del pecado en la historia. Hoy entonces veremos el origen del pecado en nuestras propias vidas. Santiago nos muestra que la tentación es una puerta abierta, un portal abierto que nos invita a pecar, y que traspasarlo implica una realidad oscura, triste e incluso que nos lleva a la muerte. Entonces Santiago nos propone que debemos resistir la tentación. Entonces, ¿de qué manera podemos resistir la tentación para no pecar?
La única forma de resistir la tentación es en Cristo. Y llevando una vida santa, de santidad a Dios. En este sentido es que cotidianamente debemos ejercitarnos en 3 aspectos que son necesarios. Primero, en el conocimiento del Dios Santo. Veamos lo que dice el versículo 13. Que nadie al ser tentado diga, es Dios el que me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Regularmente nosotros lo que hacemos es culpar a otros por nuestra maldad, por nuestros errores, por nuestros pecados. Acá Santiago parte este versículo diciendo que nadie al ser tentado diga, es Dios el que me tienta. Lutero decía, para vivir sabiamente hay que saber distinguir lo que corresponde a la soberanía de Dios y lo que corresponde a nuestra responsabilidad humana. Entonces, ¿por qué es importante distinguir esta línea? Porque muchas veces y en ocasiones queremos hacer cosas que son, que tienen que ver con lo que le corresponde a Dios. Por ejemplo, queremos cambiar el corazón del que estamos predicando, del amigo, del que está al lado nuestro. Eso le corresponde a Dios, no nos corresponde a nosotros. A nosotros nos corresponde predicar. Pero en otras ocasiones, nosotros queremos responsabilizar a Dios de las cosas que nos corresponden hacer a nosotros. Por ejemplo, no hay ningún intermedio, salieron todos, pero hay algunos que están estudiando acá. Dios nos dota de sabiduría e inteligencia, pero para una prueba hay que estudiar. Hay que estudiar, necesariamente. Probablemente si yo oro y oro y oro sin estudiar, capaz que me vaya bien. El Señor ahí me dote de incluso mayor inteligencia para saber las materias que yo no estudié, pero es muy probable que me vaya pésimo, porque lo que tengo que hacer es estudiar. Entonces no puedo culpar a Dios porque me va a llamar en la universidad, en el colegio, por una mala decisión, por una responsabilidad, por una mala decisión que es responsabilidad mía. La semana pasada, Vladimir nos hablaba acerca de la responsabilidad de Adán frente al pecado. Y la respuesta que éste desafiantemente da a Dios, culpándolo y haciéndolo responsable de su pecado. ¿Se acuerdan cuando le dice, la mujer que me diste? Esto lo decía Vladimir la semana pasada. La mujer que me diste sutilmente está diciendo, por tu culpa es que yo estoy pecando. Aquí el que decide pecar no es Dios, ni siquiera es el diablo que nos está tentando. El que decide pecar es usted, somos nosotros. Somos completamente responsables de nuestros actos frente al pecado. Estamos siendo constantemente tentados y querer ser justificados por nuestros malos actos. Y estamos siendo tentados a querer justificarnos inculpando a otros. Me acuerdo perfecto hace un año o 2 años atrás, o quizás más, estaba en la casa de Vladimir, aprovechando que no está el Isma aquí, estaba en la casa de Vladimir en una reunión, y el Isma saca sus cosas de la mochila, y entre esos se le cae una prueba. Y obviamente era un rojo. No, por el ejemplo que voy a dar. Entonces, saca la prueba, y antes de decir nada, antes de que le preguntaran nada, él dice, se pasa la prueba a Vladimir, y le dice, pero todo el curso le fue mal. Claro, porque quería justificarse. ¿Cuántas veces nos hemos presentado al Señor diciendo, Señor, perdóname por mi pecado, perdóname, Señor, porque soy malo, malvado? Pero no soy como el vecino, ni como el hermano que está allá, ni como el hermano que miente, ni como ese que engaña. Porque queremos ocultar nuestro pecado. Siempre tendemos a nivelar para abajo y no nivelar para arriba. No miramos el ejemplo de Cristo, sino que miramos el ejemplo del que está siempre peor que nosotros. Y nivelamos para abajo.
La palabra del Señor hoy día nos invita a nivelar para arriba, a poder ser santos y buscar la imagen y ser a la imagen de un varón perfecto que es Cristo Jesús. En el Génesis 3 entonces vemos que Dios no está tentando a Adán. Dios prueba a Adán y a Eva en el paraíso. Dios está poniendo a prueba su integridad y su obediencia. Ahí hay otro que es el tentador, la serpiente astuta, seduciendo a la mujer. Entonces, no podemos culpar a Dios del pecado. Nosotros conocemos a Dios y identificamos a través de su palabra que Dios es santo, ¿cierto? Y 3 veces santo, 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 santo. Justo estaba atrás y alcancé a parar la oreja cuando Vladimir justamente estaba hablando de esto hoy en la clase de catecúmenos. Y les decía, no es santo, santo, santo precisamente porque se está hablando de la Trinidad. Es santo, santo, santo porque Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo son santos. Sino que está hablando de que Dios es muy santo. Y en el lenguaje hebreo no había una palabra para denotar esa cantidad de santidad. Y la única forma de decir que Dios realmente era santo era decir santo, santo, santo. Conocemos entonces esta naturaleza de Dios a través de su palabra. Conocemos atributos que son de Dios, que son incomunicables, que por ejemplo es su eternidad. Sin embargo, dentro de los atributos comunicables para sus hijos está la santidad. Debemos ser santos como Dios es santo. No al nivel de la santidad de Dios, jamás. Pero sí Dios nos da de su santidad y nos proporciona de su santidad. Debemos conducirnos en ella entonces. Entonces reconocemos a Dios santo. Santiago dice, Dios no puede ser tentado. Y Él no tienta a nadie. Y lo está diciendo no en el sentido de que Dios sea incapaz de hacerlo, de la incapacidad de Dios para hacerlo, sino que está hablando de que la santidad de Dios es tal que la maldad es impotente ante Él. No hay maldad que pueda arrastrar a Dios, porque Dios es santo. Dios no se deleita de la condenación de los pecadores porque Él no tienta a nadie. Dios sí se deleita en la salvación de los perdidos. Entonces vemos más adelante vemos que Dios es santo y que nada malo viene de parte de Dios. De Dios viene solo lo bueno. El versículo 17 responde a esta pregunta. El mismo Santiago lo dice. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbres celestes, y Él no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden del cielo, descienden de Dios. Entonces solo de Dios vienen buenas cosas. No viene la tentación y no nace el pecado. Entonces, a pesar de las circunstancias que hoy estemos, alguna enfermedad, el dolor que hayamos perdido, el dolor de haber perdido un ser querido, el desempleo, la injusticia en el trabajo, incluso el buen momento en el que estamos, el buen momento que estamos viviendo, no es otra cosa que Dios moldeando nuestro carácter, poniendo en orden nuestras prioridades, haciéndonos cada vez más a la imagen de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Redentor. Recuerde que incluso independiente de las circunstancias, la palabra del Señor declara que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, en este primer aspecto de conocer el carácter santo de Dios, debemos ser conducidos a un arrepentimiento genuino, de reconocimiento de su soberanía y de nuestra responsabilidad frente al pecado. De esta manera, experimentamos el gozo real de ser perdonados y alcanzados por el perdón y por la gracia por medio de Jesucristo.
Esto necesariamente nos lleva a conducirnos en santidad de gratitud. Santidad que viene de Dios, que es transmitida a nosotros y que nunca nace de nuestro corazón. Vemos entonces lo que dice Santiago en adelante, porque hay un segundo aspecto que hay que ejercitar. Ya conocemos que Dios es santo y perfecto y que nada bueno, nada malo proviene de Él, que todo lo bueno proviene de Dios. Pero el segundo aspecto que debemos ejercitar es el conocimiento de nuestro malvado corazón. Nada bueno nace de nosotros. Versículo 14 dice: todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. En el Evangelio de Marcos leemos que Jesús declara a los fariseos que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale del hombre. Sus malos pensamientos, adulterio y otra clase de mal que salen del corazón. Eso es lo que realmente contamina al hombre, no lo que entra. Entonces creo que lo más complejo de servir al Señor no radica en el conocimiento de la santidad de Dios, porque Dios se manifiesta, Dios se revela al hombre de manera general a la humanidad a través de la creación. El Salmo dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Vemos a Dios en la creación y de manera especial a sus hijos por su palabra, mostrándonos su amor, su carácter. Entonces conocemos a Dios a través de su palabra. Podemos imaginarnos quizás muy cercanamente quién es Dios, cuál es su carácter, su naturaleza, cómo se conduce. Sin embargo, el problema radica, y lo complejo radica, en conocernos a nosotros mismos. Porque cuando somos tentados, aflora lo que realmente está en nuestro corazón. Por lo general, cedemos a la tentación y eso siempre ofende a Dios. Cada vez que conocemos más de nosotros, más lejos estamos de Dios. Y la imagen de Cristo que debiera estar en nosotros se torna cada vez más difusa. Porque cuando nos conocemos a nosotros mismos nos damos cuenta de que en nuestro corazón solo hay malas cosas, pensamientos perversos y pecado. Entonces la manifestación de lo que está en nuestro corazón nos impulsa a dejarnos llevar por la tentación. Santiago dice que somos llevados, somos seducidos y arrastrados. Es como el ejercicio que hace el pescador. Tira un anzuelo y luego de que el anzuelo está ahí y el pez muerde ese anzuelo, ¿qué es lo que hace el pescador? Lo arrastra, lo trae para donde está. Santiago está hablando de esto. Somos seducidos y arrastrados. Entonces, como consecuencia de nuestra realidad frente a la tentación, de nuestra debilidad, frente a la tentación, que ojo, se nos presenta como lo que realmente necesitamos, porque nunca la tentación es mala. Nos da siempre una imagen de un falso éxito, de una falsa seguridad. Y conscientemente nosotros somos arrastrados a un universo paralelo del Evangelio, tan real y tan irreal a la vez. Un mundo de oscuridad, pero adornado de banalidades y superficialidad. Por consiguiente, la autosatisfacción, que es la única alternativa que tenemos cuando hemos cruzado el umbral de la tentación y hemos entrado en pecado. Porque nosotros no caemos en pecado, entramos en él. Nos dejamos seducir por la tentación y entramos en pecado. Entonces, si esto quedara aquí, si nosotros solamente cruzamos el umbral de la tentación y pecamos, lo que viene es la muerte. Y si esto terminara acá, el final sería espeluznante, terrible. Sin embargo, hay algo distinto. Alguien dijo por ahí que todo hombre tiene su precio.
Y cuando yo estaba escribiendo esto, la verdad es que me da mucha pena haber recordado en muchas ocasiones que puse en una balanza mi integridad al Señor, la santidad, el amor a Dios, y en el otro lado, en el otro lado de la balanza, puse ahí un placer momentáneo, mis deseos, mis planes. Y muchas veces vendí al Señor por mis deseos. ¿Cuál es nuestro precio? Hay alguien que está siempre tratando de poner el mejor precio para hacernos caer, para tentarnos y hacernos caer en el pecado. Renunciar a Dios, olvidarnos de Él, olvidarnos de su santidad y preocuparnos de nosotros mismos. Por lo general, cuando nosotros tomamos estas malas decisiones, todo se hace pedazo, todo se derrumba. Nuestro corazón, nuestro interior, nuestra vida se hace trizas. Pero Dios está mirando no desde lejos cómo nuestro corazón está derrumbado, destruido. Y por lo general, cuando hemos tomado malas decisiones, nos hemos dejado llevar por la tentación y hemos tomado malas decisiones, venimos al Señor con nuestro corazón roto, con una vida destruida, pidiendo perdón y pidiéndole al Señor auxilio para que restaure nuestra vida. Y Dios está mirando, nos está mirando desde lejos, cómo nuestra vida se derrumba por nuestra causa. Al contrario, Él se levantó de su trono de gloria y su majestad para solucionar todo lo que hicimos mal nosotros. Entonces, Dios nos ayuda a soportar la tentación y no pecar. La Trinidad completa viene en nuestro auxilio. Dios, por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Redentor, y la guía cotidiana y oportuna de su Espíritu Santo, sale a nuestro rescate. Él proporciona, escuche bien, todo lo necesario para que en momentos de tentación no pequemos. Dios proporciona todo lo necesario para que en momentos de tentación no caigamos y pequemos. Vladimir lo decía la semana pasada, hay un segundo, incluso un minuto, en que Dios abre la posibilidad de salir de ahí y nosotros decidimos salir o dejarnos llevar por la tentación. Recuerden la imagen cuando Jesús está en el Getsemaní. Él fue tentado por Satanás y no pecó. El libro de Hebreos dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Es interesante entonces tener en cuenta que Jesús venció la tentación siendo un hombre semejante a nosotros. Entonces se abre una esperanza. Se abre una esperanza. Teniendo entonces mayor conciencia de quién es Dios, de su santidad, y también teniendo mayor conciencia de nuestra miseria, por lo tanto, la brecha que hay entre la majestad del Dios Santo y la insuficiencia de nuestra vida pecadora es cada vez más amplia. A medida que caminamos en la vida cristiana, vamos teniendo mayor conciencia de que Dios es santo y mayor conciencia de nuestro pecado. Porque cuando partimos en el Evangelio, los pecados primeros eran como terribles. Sin embargo, al tener mayor conciencia de cuán santo es Dios, nos damos cuenta de que hay muchas cosas que nosotros no considerábamos malos, pero que sí son malas. Y esta brecha que hay entre la santidad de Dios y nuestra miseria es cada vez más amplia, pero que solo es unida por medio de Cristo Jesús. Él es el único mediador entre el Dios Santo y nosotros, hombres pecadores. Cristo murió por nosotros en la cruz. Cristo vino, entregó su vida por nosotros para reconciliarnos con el Padre
y estar juntamente con este Dios santo, aunque seamos pecadores, porque Él llevó nuestra culpa y Él perdonó nuestros pecados. Entonces, arrepintámonos de nuestra pésima manera de vivir. Abracémonos de la cruz de Cristo y dejémonos ser guiados por su Espíritu Santo, pues es la única manera en que tengamos una mirada correcta de quiénes somos nosotros y quién es Dios. En este sentido, entonces, vemos un tercer aspecto que debemos ejercitar. Este es el conocimiento, tener conocimiento de las implicancias del pecado. Versículo 15. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Santiago indica de una manera muy específica que los malos deseos vienen del hombre, que se anidan en el corazón y después de un tiempo de estar ahí, ha concebido, es decir, que producto de ello nace el pecado. Si esto fuera un trabajo de investigación, si el haber estudiado y haber leído este trozo fuera un trabajo de investigación, nuestro informe, en la conclusión de nuestro informe diríamos: hemos determinado entonces que el pecado del hombre no proviene de Dios, que de Dios solo proviene lo bueno, que tampoco viene de la tentación a que el hombre está externamente expuesto, sino más bien viene de su propio corazón malvado, que produce malos deseos y como consecuencia la muerte. Entonces, precisamente por esto, porque el deseo del corazón produce el pecado y el pecado produce la muerte. Precisamente por esto, sabiendo de antemano que ningún pecador querrá venir a reconciliarse con Él, Dios ha decidido, por su soberana voluntad, vencer la obstinación de muchos para que vengan voluntariamente a Cristo en arrepentimiento. Así que el pecador impenitente no se condena porque no ha sido elegido, sino porque está muerto en sus delitos y pecados y no desea rendirse a Dios y aceptar lo que Él ofrece en Cristo de pura gracia en el Evangelio. Veamos entonces que el pecado lleva consigo y trae como consecuencia la muerte. Esa muerte que debiéramos nosotros haber sufrido. Sin embargo, Cristo viene a morir en nuestro lugar con una muerte vicaria. Una de las verdades más escandalosas del Evangelio es que el Hijo de Dios vino a hacerse un maldito por nuestra causa, con una muerte vicaria en la cruz, siendo despreciado por el mundo y castigado por Dios, solo por amor a nosotros. La Biblia declara que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La consecuencia histórica del pecado de Adán en el principio de la historia tiene implicancias universales. Dice la palabra del Señor que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, Cristo resucitó para traer vida a los que están muertos. Porque así como por Adán vino la muerte, por Cristo vino la vida. El libro de Efesios dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo para santificarla, para que fuese santa y sin manchas. Entonces, después de que Cristo nos rescató, porque esa sí es nuestra convicción y nuestra fe, Cristo nos rescató, Él pagó el precio que debíamos pagar, Él vino, puso su vida por nosotros.
Él llevó consigo la muerte, la ira de Dios que debía estar sobre nosotros, estuvo sobre Cristo. Pero no tan solo para ser Rey de Reyes y Señor de Señores, sino que para santificar a la iglesia. Entonces vemos un llamado a la santidad. Vemos un llamado que Dios hace a su iglesia, a la santidad. Debemos entonces, en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de quiénes somos realmente y en el conocimiento de las implicancias del pecado, es que debemos reconocer cuál es nuestra meta. Entonces le pregunto, ¿cuál es la meta del cristiano? Muchas veces tendemos a decir que nuestra meta es el cielo, llegar al cielo, ¿cierto? Esa es nuestra meta, llegar al cielo y estar frente a Dios. Sin embargo, la meta del cristiano es llegar a ser a la imagen de Cristo. Eso pone coto a los extremos del liberalismo y moralismo en razón de esto. El liberal, ¿qué es lo que dice? Yo soy santo, soy un salvo, ¿cierto? Soy salvo, entonces da lo mismo. Yo voy a llegar al cielo, soy salvo. Da lo mismo lo que haga. Da lo mismo, no me preocupo de llevar una vida santa. No me preocupo, me emborracho, peleo, miento, calumnio. Finalmente soy salvo, voy a ir al cielo. Da lo mismo mi comportamiento. Y por la otra parte, en el otro extremo está el moralista, que cree que llevar una vida santa lo va a llevar al cielo. Entonces se esfuerza, se duele, y está siempre en una constante inconsistencia de su vida, porque cree que cada vez que peca, el Señor lo sacó del libro de la vida, lo borró, y vuelve a escribirlo nuevamente cuando Él pide perdón. Entonces vemos estos dos extremos. El liberal que dice que somos salvos, salvo siempre salvo y da lo mismo lo que haga. Y el moralista que cree que llevar una vida santa es para ganarse el cielo, que no está seguro. Debemos entender entonces que hoy, en medio de nuestra vida, estamos siendo conducidos para ser a la imagen de Cristo. Debemos ser santos, santificar nuestro día, santificar nuestras vidas, para agradar al Señor, pero no porque queramos ganar el cielo, con la seguridad de que somos santos siempre y de que somos salvos, siempre salvos, pero con la responsabilidad de ser santos, porque Dios es santo y porque somos hijos de este Dios perfecto. Nuestra meta es llegar a la imagen de Cristo. Por lo tanto, la santidad es el camino correcto para que un pecador que estaba muerto por causa del pecado y que ha sido perdonado para la vida, prosiga teniendo una imagen correcta de la santidad de Dios y la imagen correcta de sí mismo. Un necesitado de la gracia constante. Para reflexionar y practicar. La idea de esta serie de sermones, la intención de esta serie de sermones es que nosotros como iglesia, como pueblo del Señor, seamos llevados a los pies de Cristo con arrepentimiento genuino, dejando nuestra mirada moralista respecto de nuestros actos y poniendo nuestra mirada en el gozo que produce la gracia. Debemos conducirnos entonces en santidad, no porque queramos ganar algo, debemos conducirnos en santidad porque Dios ya nos dio todo lo que nosotros necesitábamos, porque por medio de Cristo somos salvos. Él nos dio la salvación, pero nuestra salvación no es gratis. No es gratis. Cristo pagó el precio más alto que se podía haber pagado, y eso lo hizo por amor a nosotros. Debemos arrepentirnos entonces de nuestros malos actos, postrarnos a los pies de Cristo y poner toda nuestra vida
santidad a Dios. Lo otro es que Dios ha proporcionado todo lo necesario para que, aunque seamos tentados, no pequemos. La tentación es un episodio que no nos deja avanzar hacia adelante, entorpece nuestro camino con la intención de hacernos caer. Tomémonos de la mano del Señor y dejemos de mirarnos el ombligo. Miremos al Dios perfecto, miremos al Dios santo que ha bajado de su trono para tomarnos de la mano y conducirnos hacia Él en una vida santa, no exenta de tentaciones, no exenta de problemas, no exenta de tribulaciones, pero que un día terminarán. El apóstol Pablo, con esto termino diciendo lo que Pablo dice en el libro de Romanos: pues tengo por cierto, dice, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Los problemas, las tentaciones, los pecados, las dificultades que podamos vivir no son comparables en peso ni en gloria con lo que vamos a vivir eternamente junto a nuestro Señor. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Señor, te agradecemos